Navidad en la cocina. Relato corto. Comentario de la autora. La historia se sitúa un par de meses después de Ardiente Recuerdo y explora el día a día de varios personajes de las series y cambiantes que ya conocemos, lejos de la política, la agitación y la tensión. Este es un relato de uno de los momentos ocultos, un vistazo furtivo a sus largas vidas. Dorian era un arquitecto experimentado con un talento especial para los ordenadores y con licencia para pilotar. Además, era un francotirador capaz de disparar con fría precisión. Tenía a un ex sicario sí como compañero de entrenamiento y más de uno le había calificado de genio. Sin embargo, ninguna de esas personas le había visto intentar ejercer de fontanero. ¡Mierda! Gritó por tercera vez cuando la tubería le goteó en la cara. Creo que esto cuenta como una palabrota, dijo su hijo acuclillado frente al fregadero, mientras con una linterna alumbraba el oscuro espacio debajo. Después de secarse la cara y apartarse un mechón rubio de los ojos, Dorian volvió a girar la llave inglesa. ¿Vas a delatarme? Susurró. No, no. Keenan meneó la cabeza y respondió en voz baja. Los hombres permanecen unidos. El leopardo que habitaba en Dorian sonrió al chico que era suyo en todos los aspectos, salvo en el genético, y eso último le importaba muy poco a su gato. Solo sabía que ese cachorro le pertenecía y que debía protegerlo y criarlo. Así es. Apartó la llave inglesa a la espera de otra fuga. Nada. Rápido. Huyamos antes de que decida gotear de nuevo. Salió deprisa del hueco, se puso en pie y, a pesar de lo que acababa de decir, comprobó una vez más que todo funcionaba bien. Magnífico trabajo, socio. Pasó la mano por la cabeza de Keenan y el negro y sedoso pelo de su hijo se deslizó entre sus dedos. Creo que nos merecemos unas galletas. Enfrente del fregadero, Ashaya levantó la vista de la encimera en la que estaba decorando las mencionadas galletas. Su exuberante piel morena resplandeció bajo la luz de la mañana. Creo que Keenan sí se merece una, pero tú, chico genio, no estoy segura. Dorian enseñó los dientes a su compañera con un gruñido juguetón. No me obligues a morderte, Shaya. Mi terror no conoce límites, añadió ella, guiñándole un ojo a Keenan, que sonreía. Los impresionantes ojos azul claro de Ashaya brillaban de alegría. Traidor. Dorian levantó al chico y lo sentó al lado de la bandeja de las galletas. Manos sucias, dijo Ashaya, y limpió al chico con una toallita húmeda antes de dejar que eligiera una galleta. Dorian, después de lavarse en el fregadero que acababa de arreglar, abrazó a Ashaya por detrás y acarició sus rizos con la nariz hasta que estos comenzaron a escapar del moño que se había hecho esa mañana. Tumbado en la cama, la había observado recogerse el pelo, mientras Keenan, en pijama, veía los dibujos animados, y ya entonces había pensado en deshacer aquella creación perfecta. ¡Dorian! Gritó ella entre risas. Sin el menor remordimiento, Dorian alzó una mano para dejarle la melena suelta y los rizos rebeldes salieron disparados. Preciosa, dijo, apretando la mandíbula contra su sien. La fascinación de su leopardo por la vibrante vida de su cabello no tenía fin. A veces, cuando se encontraba en forma de leopardo y ella estaba tumbada a su lado delante del fuego, le daba con la zarpa solo para ver cómo se movía. Y ahora dame mi galleta. La apretó con fuerza, para demostrarle que hablaba en serio, y le mordisqueó el cuello. Eres un adicto al azúcar. Le pasó una galleta grande con glaseado de chocolate y dijo, tiene el equilibrio perfecto entre nutrientes y comida basura. He utilizado harina enriquecida con vitaminas y proteína vegetal. Al captar su expresión recelosa se rió. No te preocupes, solo notarás el sabor del chocolate, el azúcar y el aceite. Dorian mordió un trozo y confirmó que era cierto. No voy a retirarte la licencia de cocinera, dijo con fingida gravedad. Le sorprendía que su compañera científica se hubiera aficionado a esa actividad doméstica con semejante entusiasmo. ¿Por qué te gusta tanto cocinar? Le preguntó tirándole con suavidad de un rizo mientras Keenan le golpeaba la pierna y lamía el chocolate de su galleta.
Es una actividad creativa, respondió Ashaya, y me sienta bien dar lo mejor de mí mismo en ese sentido. Un recordatorio inconsciente de que en la glacial trampa de la Cines no le habían permitido algo así. Pero se trata de una tarea creativa organizada. Las recetas especifican los ingredientes y aunque se permite y alienta la experimentación, es fácil juzgar los resultados. Me tranquiliza, me hace feliz. Mejor para mí y para Kina. Y para el compañero de clan de turno que olfateaba el menú. Resultaba curioso con qué frecuencia ocurría eso. Tras coger otra galleta, Dorian la besó en la mejilla y se apoyó en la encimera al lado de Kina. Tus galletas son aún mejores que las de Tammy, afirmó en alusión a la sanadora del clan. Eres un encanto. Ashaya sonrió contenta. Espera a ver lo que he preparado mientras mirabais los dibujos animados. Keenan y él aguardaron con curiosidad mientras ella sacaba una bandeja con un surtido de cupcakes de diversos colores. Cogió 2, les dio uno a cada uno y les plantó un beso en la mejilla. Una a Keenan y otra a Dorian. Para mis fuertes y competentes hombres. Dorian estaba a punto de arrastrarla a un beso mucho más adulto cuando un rostro familiar apareció en el rectángulo de luz de la puerta de atrás que estaba abierta. ¿Eso que huelo son galletas? Kid entró con paso tranquilo y la mirada clavada en los dulces. Ashaya apuntó con un dedo al musculoso joven y éste se detuvo en seco. Una galleta y un cupcake. Acepto. Los cogió y le alborotó el pelo a Keenan. El oscuro cabello caoba de Kid estaba despeinado por el viento. Hola, hombrecito. ¿Por qué tu mamá está aprovisionándose de galletas? Son para la fiesta de Navidad del clan de mañana, le informó Ashaya. El efecto en sus ojos contradecía la seriedad de su expresión. Empiezo a comprender por qué Tammy me dijo que hiciera el doble de lo que pensara llevar. Tras sentarse al lado del fregadero, Kid se zampó el cupcake en 2 bocados. No hacía tanto que Dorian había expulsado a este soldado novato de un bar porque iba como una cuba. Antes de eso, otro centinela y él habían puesto fin a una pelea en la que Kid había conseguido que otro compañero del clan acabara sangrando. Pero desde entonces el joven había madurado en muchos aspectos, y en ese momento era uno de los soldados jóvenes más estables del clan. Su fuerza no residía en su cuerpo, sino también en su inteligencia y su lealtad. Me gusta tu hobby, dijo Kid a Ashaya. Mordió la galleta e intentó esbozar una sonrisa que Dorian sabía perfectamente que había sido la causante de que más de una chica le siguiera entre los árboles. Esta galleta está de muerte. Olvídalo, replicó Ashaya con una carcajada. Vivo con un gato, ¿recuerdas? Conozco bien ese galante interesado. Contrariado, Kid miró a Dorian con el ceño fruncido. Vaya forma de fastidiarnos a los demás. Búscate tu propia mujer, gatito. Keenan soltó una risita dulce y traviesa ante el gruñido de Kid. El pequeño tenía un pegote de glaciado en la nariz. Dorian pasó el brazo alrededor de los hombros de su hijo. Se disponía a fingir que le birlaba el cupcake a medio comer, cuando captó varios olores familiares y el sonido de unos piececitos que corrían sobre la alfombra de agujas de pino. Soltó a Keenan y tendió los brazos a Noor. La niña entró corriendo a la casa, las trenzas sujetas en lo alto de la cabeza con lazos de un naranja chillón. Le plantó un beso en la mejilla y la aupó junto a Keenan. La mejor amiga de su hijo irradiaba salud. En sus bonitos ojos oscuros no había ni pizca de malicia. ¿Quieres? Le preguntó Keenan, ofreciéndole un mordisco de su cupcake. La pequeña asintió, tomó un bocado y le cayeron un montón de migas en el peto vaquero. Además, llevaba un bonito suéter azul. ¡Qué rico! Shaya le dio un cupcake con el glaciado de color morado. Noor dijo un alegre gracias y se volvió de inmediato hacia Keenan para ofrecerle un poco. El tuyo era verde. Este sabe diferente. ¿Tú crees? Preguntó Keenan y cuando Noor asintió, le dio un mordisco. Sabe a uva. Dorian buscó la mirada de Ashaya por encima de las cabecitas de los niños y supo que su compañera estaba pensando lo mismo que él. Era maravilloso ver a aquellos 2 pequeños, extraordinarios y únicos, actuar como los niños que eran.
Era un honor y un privilegio del clan asegurarse de que Keenan y Noor tuvieran la oportunidad de crecer rodeados de amor y cariño, y de que su increíble don pudiera desarrollarse a su ritmo. Eh, dijo otra voz masculina desde la entrada. ¿Cómo es que los pequeñajos tienen dulces? Los ojos de John, de un violeta intenso, contrastaban de una forma impresionante con el rubio dorado de su pelo. Fruncía el ceño. ¿A ti también te han dado?, preguntó el adolescente a Kid. Kid le lanzó una sonrisita de suficiencia justo cuando Tally y Clay aparecieron detrás del chico. El camarada centinela de Dorian y su compañera entraron con John en la cocina y rodearon la encimera para coger los taburetes del otro lado. John se apoyó en el fregadero junto a Kid. Cuando Noor se ofreció a compartir su cupcake, John esbozó una sonrisa inesperadamente dulce y dijo: «No, gracias, princesa. Ese es tuyo». Dorian miró a Clay a los ojos. «Me alegro de verte». El centinela de ojos verdes le devolvió el débil puñetazo que Dorian le había propinado primero. «Intenté hacer una tarta para la fiesta», le decía Talín a Shaya, pero se hundió por el centro. Había quedado tan mal que iba a tirarla. Kid hizo un sonido estrangulado, pero John salió pitando con ella. Dirigió una mirada risueña al chico que la pareja había acogido en su familia. En el momento en que Ashaya se dio la vuelta para mirar a John, Clay birló 2 cupcakes con sigilo felino y le lanzó uno al adolescente. Cuando Ashaya se volvió de nuevo, el centinela de piel oscura contemplaba el cupcake que tenía delante con fingida inocencia, como si no tuviera la menor idea de cómo había llegado allí. Dorian reprimió una carcajada. Clay siempre había sido demasiado serio. Siempre había estado demasiado peligrosamente cerca de su leopardo, hasta tal punto que a todos les había preocupado que no lograra salir de la oscuridad. Al verle jugar, una sonrisa felina se dibujó en su cara. Ashaya frunció los labios y acto seguido levantó las manos con resignación. «Si vais a devorar mis cupcakes y mis galletas, tendréis que ayudarme a glaciar los que ya había hecho, por si acaso». Noor y Keenan, que habían estado charlando en su lenguaje particular, incomprensible para los adultos, aplaudieron ante la idea y la cocina se llenó enseguida de risas, color y azúcar. John y Kit se sentaron como 2 buenos amigos a la mesa de la cocina para ayudar a Keenan y a Noor con sus creaciones, aunque la mitad de los dulces acabaron en los estómagos sin fondo de los jóvenes. Mientras Ashaya se ofrecía a ayudar a Talín a preparar una tarta que no se hundiera. «He experimentado con ella un montón de veces», le dijo mientras sacaba la receta. Talín distendió los hombros. Llevaba el pelo rubio oscuro, recogido con un lazo del mismo color que el de Noor, aunque el suyo estaba flojo, como si le hubieran hecho unas manos pequeñas. «Vale», respondió. «Probaremos». Mientras Ashaya y Talín continuaban charlando, Dorian sirvió café para Clay y para él y se sentó en un taburete junto al otro centinela. «Hace un par de años», murmuró en voz muy baja, de modo que solo Clay pudiera oírle. «¿Habrías imaginado esto?». Los ojos del centinela se demoraron en la mujer que era su compañera. «Creo que jamás se me habría ocurrido soñar tan a lo grande. Ya». Ni en sus sueños más delirantes habría imaginado Dorian que le amarían hasta el punto de que aquello fuera un latido quedo e intenso dentro de él, con el corazón de Shaya entrelazado con el suyo. ¿Y Keenan? ¿Cómo iba a saber lo que significaría para él ser padre, tener la confianza de un inocente en sus manos? A veces todavía se emocionaba al pensar en los regalos que había recibido. ¿Te ha llamado Tamsin por lo del árbol?, preguntó Clay, continuando la amigable charla susurrada entre ellos 2. Dorian sonrió. «Me ha dicho que el año pasado los gemelos royeron los cables, así que me ha pedido que compre un nuevo juego de luces». La sanadora del clan había iniciado la tradición de decorar un enorme árbol de Navidad hacia casi 2 décadas, y esa tradición había perdurado a pesar del dolor, la pérdida y el tiempo. Cuando Clay movió la cabeza con afectuosa diversión, Dorian señaló disimuladamente a John. «¿Cómo lo lleva?». El chico había vivido cosas que habrían destrozado a un hombre adulto. «Se ha integrado. Ha hecho algunos buenos amigos». El tono de Clay denotaba un sereno y profundo orgullo. «Y con Noor es un encanto.
Para ella, John es su hermano mayor y punto. Incluso se sienta a tomar el té con sus muñecas en la casita que construí para ella en el árbol. Y eso que tiene que encogerse para caber dentro. Dorian rió entre dientes. Estaba tan orgulloso del chico como Clay. Después de lo que John había sobrevivido, nadie le habría culpado por estar demasiado traumatizado para cuidar del vulnerable corazón de una niña. Que hubiera superado la abominación de lo que le había sucedido, que hubiera aprendido a reír de nuevo, decía mucho de la fortaleza que lo convertiría en un valioso miembro del clan en los años venideros. Kylie solía hacer lo mismo conmigo, repuso. Por fin era capaz de hablar de su hermana sin que le abrumara la ira por su vida arrebatada. Su pérdida aún le dolía, pero procuraba recordar los buenos momentos. Procuraba pensar en lo mucho que ella habría adorado ser tía de Keenan y cuñada de Ashaya. Luego me prestaba sus muñecas para que las enviara a la selva con mis figuras de acción. Las pobres muñecas de su hermana habían tenido un destino terrible en las garras de caimanes y anacondas, pero siempre resurgían para la siguiente aventura. ¿Sabes una cosa? La expresión de Clay reflejaba sorpresa. No me había vuelto a acordar, pero yo bebía diminutas tacitas de té con Tali cuando éramos críos. Ella tenía una muñeca de trapo y solía ser muy estricta con que no me bebiera mi té hasta que la muñeca se hubiera tomado el suyo. Dorian se rió al imaginar al corpulento y silencioso Clay, esperando pacientemente a que una muñeca se acabara el té. Mujeres. Hay que ver las cosas que hacemos por ellas. Hablando de mujeres, Clay bajó aún más la voz. Quería hablarte de John. Está coladito por Rina, así que es posible que aparezca mientras entrenas con ella. No seas muy duro con él. Dorian hizo una mueca de dolor. Rina era la hermana mayor de Kid y una de las mujeres soldado más fuertes y tenaces. Aunque fuera un hombre adulto en vez de un adolescente, Rina se lo comería vivo. Creo que John moriría feliz. El gato de Clay se asomó a sus ojos riendo. La verdad es que se muestra amable con él. ¿Rina? ¿Amable? Dorian era el entrenador y supervisor de Rina, tarea que le habían endosado porque la joven había hecho lo que había querido con su anterior entrenador. Le caía bien, y estaba seguro de que se convertiría en una de las piezas fundamentales del clan cuando desarrollara más su fuerza, pero la amabilidad no era su fuerte. Al igual que todas las mujeres leopardo adultas dominantes, le iba más desafiar a un pretendiente que acariciarlo. ¿Crees que sabe que está colado por ella? Clay asintió. Supongo que intenta desengañarle con suavidad. Al fin y al cabo no es más que un crío. Pero yo me lo jugaría todo a favor de John. Dale unos años más, independientemente de la diferencia de edad, te apuesto lo que sea que irá por Rina. Eso es mucho decir, tío. Dorian emitió un débil silbido. Pero te diré una cosa. Si tienes razón, te prepararé una tarta con glaseado rosa y todo. Trato hecho. Ashaya se acercó a Dorian. Había vuelto a recogerse el pelo en un moño impecable. ¿De qué estáis hablando? Preguntó. Dorian reprimió el impulso juguetón de deshacerle su obra una vez más. Su gato se frotaba contra su piel al tenerla tan cerca. La sensación de su pelaje deslizándose bajo la piel ya no le resultaba dolorosa, pues podía transformarse en su forma de leopardo. Estáis maquinando algo, añadió su compañera en un tono claramente suspicaz. Sonriendo de oreja a oreja, Dorian hizo lo que había querido hacer antes. La atrajo hacia sí y le dio un largo y seductor beso. Los dedos de ella se aferraron a su camiseta mientras los gritos de los niños les rodeaban. Estábamos hablando, murmuró después, sobre preparar tartas. Ashaya, con los labios inflamados por los pequeños mordiscos que él le había dado durante el beso, y la voz un tanto ronca, repuso. ¿No me habías dicho que sabías hacer la mejor tarta de plátano del mundo? Pues tengo algunos plátanos maduros. De hecho, Talín, desde el otro lado de la encimera, alargó el brazo para darle un toquecito en la nariz a Clay con la cuchara de madera. ¿Qué os parecería un concurso? Dorian contra Clay. Kid y John, que se habían dado la vuelta para escuchar, levantaron los pulgares. Nos ofrecemos voluntarios para ser de jurado, dijeron al unísono. ¿Crees que no sé hacer una tarta? Preguntó Clay a su compañera. Le brillaban los ojos.
Talín sonrió. Las pecas de la piel dorada de su rostro intensificaban su expresión pícara. Creo que le darás una buena patada a Dorian en su bonito culo. Le sopló un beso y los labios de Clay se curvaron hacia arriba. Aunque coincido contigo en tu valoración del cuerpo de Dorian, adujo a Shaya con fingida seriedad mientras enroscaba los dedos en el cabello de él, haciendo que ronroneara. Discrepo en cuanto al resto de tu afirmación. A Shaya, llena de suaves curvas y cálida feminidad, se arrimó a él. Mi compañero dejará al tuyo a la altura del betún. Creo que eso es un desafío. Intervino Kid. En su voz volvía a ver una pizca del gamberro que había sido. Por lo que he oído, añadió John, los centinelas jamás se echan atrás ante un desafío. 3 horas más tarde, en el exterior de la casa, Dorian chocó su botellín de cerveza con el de Clay y dijo, no estaba demasiado corriosa, en serio, y la tuya no tenía tanta sal, replicó Clay, leal hasta la médula. Mirándose el uno al otro, prorrumpieron en carcajadas. El aire transportó el sonido de sus risas hasta el lugar donde los niños jugaban y sus compañeras estaban sentadas charlando. Kid y John se habían marchado. Kid se había llevado al chico con él, como solía hacer a su puesto de vigilancia, pues el adolescente admiraba al joven soldado, pero habían prometido regresar para la cena. Creo, dijo Dorian cuando pudo volver a respirar, que deberíamos dar una buena porción de postre a los jueces. Esos 2 listillos se lo merecen por provocarnos. Clay bebió un trago de cerveza. Qué muerte tan cruel y aberrante han tenido esos pobres plátanos. Mira quién fue a hablar. ¿Qué narices le hiciste al chocolate? Me parece que Shai y Talín todavía están de duelo. Aquello hizo que estallaran de nuevo en carcajadas, hasta que acabaron sentados en el suelo, agarrando las cervezas con la punta de los dedos. Cuando Shaya volvió la cabeza